Ok, vamos a ver, ahora tenemos a Natalia Olaya. Natalia Olaya. Excelente video, gracias por la información, pero quisiera saber qué puedo hacer con una de mis perras, la cual era perra estupenda, muy sociable y con cero muestras de reactividad, pero hace 2 meses la esterilicé y su comportamiento cambió muchísimo. Le ladra y se le tira a los niños que van corriendo, o a veces a una que otra persona intenta morder, pero no ha llegado a morder porque siempre he estado ahí. Lo único es que hace unas semanas un niño se le acercó y se le acercó corriendo a ella y estaba relajada y la asustó mucho y le ladró. Entonces el niño se atacó a llorar y mi perra lo rasguñó con la pata, pero no lo mordió gracias a que actué rápido. Sin embargo, me preocupa mucho su comportamiento, ya que ella era muy tranquila, sociable, pero desde que la esterilicé todo cambió. Ayúdame, por favor. Ok, y luego más adelante Natalia Olaya deja otro comentario que dice: gracias, excelente video, me surgió una pregunta cuando hablaste de mandarlos a la cama. ¿Dónde deben dormir los perros? Si pueden dormir en nuestra cama o deben tener su propia cama, o cuál es el mejor lugar para ubicarla. Te lo agradezco mucho. Claro que sí, vamos a hacer, eso va a ser otro video aparte, pero vamos ahorita con la perrita que esterilizaste. Ok, la perrita está ya no puede tener cachorros y esto, aquello, lo otro, ya no puede tener perritos. Perfecto, magnífico. No es perfecto. No es perfecto. Yo estoy muy en desacuerdo con la castración de perros, pero en algunos casos pareciera ser la solución más rápida, como por ejemplo los perros callejeros. Parece ser la solución más rápida. La solución a largo plazo es lo que estamos haciendo en este canal, educando a las personas. La solución rápida es castrarlos y que ya no haya más perros. Pero si empezamos a educar a las personas y, más importante, a los niños, entonces vamos a cambiar todo ese ciclo porque es un ciclo. No entiendo sobre perros, me regalan un perro, entonces vengo, me deshago de él porque no entiendo si siente, si tiene sentimientos o no, y lo regalo o lo dejo en la calle, y entonces vienen los shelters o refugios que están haciendo un buen trabajo, lo recogen y se lo dan a otra persona que tampoco entiende sobre perros, y viene y pasa el mismo ciclo, y se sigue dando y se sigue dando. Entonces se ocupa la castración, pero ahí ya nos salimos de un lado para otro y esto queda lo otro. Ok, yo estoy en desacuerdo con la castración. Bienvenida al club. Yo también tengo perros castrados. Cometí el error. ¿Y qué pasó? De los 4 que tenemos castrados, 3 se portan excelentemente bien. 1 cambió completamente el comportamiento. No es agresivo, es miedoso. Y por miedo se torna agresivo. O sea, tu perrita lo que tiene es miedo. Y esa es su primera reacción, tornarse agresiva. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacer para que tu perrita vuelva a ser la misma? Es un largo proceso. ¿Por qué? Porque venimos, los castramos y removimos el regulador de hormonas. ¿Ok? Removimos el regulador de hormonas de una forma no natural. Entonces ahora hay más sentimientos encontrados, más sentimientos de estos que de los otros, por eso tienen miedo. Entonces, una de las cosas que te voy a recomendar es, por ejemplo, con los niños, que tengas mucho cuidado a la hora de hacer esto. Ok, si tenés primos, si tenés familiares que sean niños, vas a empezar a caminar a tu perrita con los videos de la caminata estructurada. Ok, la vas a caminar conforme a eso, por lo menos por 2 meses, porque te digo, es un proceso bien largo. Después de los 2 meses vas a invitar a tus familiares que sean niños, los vas a invitar a que vayan a caminar con ustedes, pero asegúrate que ellos vayan adelante. Este es el paso número 1 que vamos a hacer, y así te voy a dar otros 2-3 videos más de los que puedes hacer, porque asegúrate que ellos vayan adelante y que tu perrita vaya oliendo la esencia que ellos vienen dejando. Obviamente nosotros no lo sentimos, pero ellos sí lo sienten. Entonces esa esencia que ellos vienen dejando se le va quedando a ella, como los niños son los líderes. ¿Ok? Eso es en el caso de los niños. En el caso de las personas extrañas,
mientras estés en este proceso, lo que vas a pedirle a todos es que no acaricien a tu perrita. En Canadá se ocupa una correa amarilla donde dice don't pet me, porque tiene reacciones. Puedes usar eso, una correa amarilla, explicarle a las personas y educar a las personas. Pero por ahorita vamos con los niños, que es lo más peligroso, pues que ves que los niños se mueven muy rápido, tienen reacciones diferentes, se ríen. El baby talk, el baby talk les molesta bastante a este tipo de perritos, porque recordad que sus sentimientos, sus emociones y sus hormonas están alborotadas, están unos acá, menos, más, lo que sea, por haber removido de manera no natural el regulador de hormonas. ¿Ok? Entonces, lo que vas a hacer es eso. Por un mes, 2 meses, vas a caminar a tu perrita conforme la caminata estructurada. Busca los videos acá abajo en mi canal. Vas a caminar a tu perrita de esa manera, y después vas a invitar a tus primos, sobrinos, lo que sea, a que caminen adelante de ustedes, y vos con la perrita acá, a que ella vaya sintiendo el olor de ellos y que vaya reconociéndolos como los líderes. Más adelante, cuando vayamos en el segundo video, ellos van a caminar a tu perrita, pero ahorita tu perrita tiene que empezar a reconocer el olor de ellos como líderes, ¿ok? Y en la calle no permitas que nadie la acaricie. Decirles, lo siento, mi perrita está en entrenamiento, lo siento, mi perrita está en entrenamiento. No lo vamos a decir en rehabilitación, porque se van a confundir. Lo más fácil es, lo siento, mi perrita está en entrenamiento, y no permitas que nadie la acaricie por ahora. Claro, van a llegar a acariciarla, esto va a llegar a cambiar. Es un largo proceso, así que le vamos a llamar a el video número 1, pero te voy a dar 3 por lo menos, 3 videos para que vayas durante el proceso. Cada uno te voy a exigir un poquito más, y también te agradecería si me reportas cómo se está portando, cómo está cambiando, ¿ok? Entonces empecemos por eso. Ahorita no le expongas a nada. Yo sé que los entrenadores te dicen, mira, lo mejor es la exposición, que te acerques a donde hay perritos, que te acerques a donde hay niños, no. Esto lo vamos a hacer bien despacio, porque esta es una zona roja, porque es una perrita que tiene miedo, entonces tiene que empezar a confiar. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque le removimos, porque no sabíamos, le removimos el regulador. Yo no quiero entrar en ese tema, porque yo sé que hay mucha controversia y muchos me van a odiar y me van a decir cosas, pero yo estoy muy en contra de la castración y de las vacunas. Entonces es un tema bien fuerte. Tal vez en el otro canal lo voy a hablar, pero aquí no. Aquí solo vamos a hablar de comportamiento y que se quede así. Pero sí, le removimos el regulador de hormonas, entonces ahora está disparada por todos lados. Por eso es que muchas veces cuando remueven eso, cuando los castran, se engordan. Los perritos se engordan, se vuelven perezosos. Por eso te dicen, mi perrito mucho se orina aquí. Castralo, es lo mejor. Mi perrito es muy activo. Castralo, es lo mejor. No es lo mejor. Te voy a decir algo así. Estoy hablando mucho y no tendría que decir esto, pero en la medicina holística, cuando los perros se castran, tienen que ir a un proceso de prevención de tiroides, problemas de tiroides. ¿Por qué? Porque es lo que sucede al remover el regulador de hormonas. Ya no voy a hablar más, solo te voy a decir eso. Entonces ahí que quede, así estamos nada más. Y pues ahorita se está sucediendo esto de la agresividad por eso, porque tiene miedo y está reaccionando. Así que vamos a empezar por esto, ¿ok? La caminata estructurada, y después 2 meses después de la caminata estructurada diaria, vas e invitas a tus sobrinitos, a tus primitos, a cualquier niño que sea familiar tuyo, que comience a caminar adelante de ustedes, no de tocar los perros, simplemente adelante de ustedes, para que se acostumbre a esa esencia, ¿ok? Ya sabes, vamos por 3 videos, ¿ok? Por 3, este es el número 1, así que ya sabes, suscríbete, dale like y compartilo, porque como siempre hay muchos que necesitan, y es la manera de educar. Vamos a empezar a educar así, y vamos a hacerlo grande, y lo estamos logrando, ¿ok? Hasta la próxima.